Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a la serie de los 10 más. En esta ocasión vamos a hablar de los 10 estados con mayor porcentaje de personas en condición de pobreza en nuestro país. Al respecto es importante decir que este día 17 de octubre la Organización de las Naciones Unidas hace un llamado a reflexionar en todo el mundo sobre la relevancia de erradicar la pobreza en todas sus formas. Debemos recordar además que en los Objetivos del Desarrollo Sostenible, una de las metas a alcanzarse en el 2030 es precisamente esta: erradicar el hambre por un lado, pero también erradicar la pobreza en todas sus formas y en todas sus dimensiones. La medición multidimensional de la pobreza en nuestro país se mide con insumos que proporciona el INEGI al Coneval vía la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, en la cual se mide cuántos ingresos tienen las personas, pero además se estableció un módulo especial que es el módulo de condiciones socioeconómicas, en el cual en este cuestionario ampliado se incluyen ítems y preguntas relativas al acceso a los servicios y las 8 o 9 variables, mejor dicho, que tiene la medición de la pobreza de manera oficial en México. Además de esto, la medición también establece la medición del coeficiente de Gini, que nos da una dimensión del grado de desigualdad y lo toma el Coneval como el indicador con base en el cual se mide el grado de cohesión social que existe en el país. Lo que tenemos es lo que hemos venido diciendo en esta serie, un país fracturado, un país dividido en dos, entre el norte y el sur, en el cual en este segundo se sitúan o se ubican las entidades con mayor proporción de personas en pobreza. Hay que decir además que estos estados son al mismo tiempo las entidades que tienen mayor proporción de personas hablantes de lenguas indígenas y personas indígenas. Es decir, no podemos descartar en México que una gran cantidad de personas, millones de los 53.4 millones de pobres que hay en el país, se encuentran en esa condición debido a la discriminación, al racismo y a la exclusión que se ha establecido históricamente en contra de los grupos originarios o los pueblos originarios en México. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que Chiapas es la entidad del país con mayor porcentaje de personas pobres, que está acá y que llega al 77%, es decir, viven con cierto número de carencias. Estamos hablando que el Coneval mide 9 carencias y que en promedio en Chiapas hay más de 3 carencias para todas las personas que viven ahí. Le sigue el estado de Oaxaca, que está acá, con un 70% de su población en condiciones de pobreza, y en tercer lugar el estado de Guerrero, que está aquí, que como se fijan es la franja del sur de nuestro país que tiene mayor proporción de personas en pobreza. Si a esto le agregamos el análisis por grupos de población, lo que nos dice el INEGI, por ejemplo, a través de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto, y lo que nos dice también el Coneval vía la medición multidimensional de la pobreza, es que la población indígena, que obviamente habita en todo el país, pero que se concentra en esta parte del territorio nacional, vive en peores condiciones de pobreza. Solamente 3 de cada 100, o dependiendo de la región, 4 de cada 100 personas indígenas tienen acceso a niveles apropiados de bienestar. En medio de esta tragedia, tenemos enseguida a otros estados como Veracruz, donde 62%, toda esta franja del territorio nacional, vive en condiciones de pobreza, donde además de la cuestión indígena, habría que considerar las cuestiones relativas a la corrupción, al saqueo, de la que ha sido objeto el Estado en los últimos años. Puebla, que se encuentra acá, fíjense cómo es Puebla, frontera con Veracruz, pero también con Guerrero y Oaxaca, es decir, una entidad enclavada entre lo que sería el centro y el sur-sureste del país. En Puebla tenemos prácticamente al 60% de sus habitantes en condiciones de pobreza, la gran mayoría de ellos concentradas en zonas que tienen que ver con la sierra, que tienen que ver con la montaña y que tienen que ver con las zonas periféricas urbanas, en donde se han generado enclaves de zonas urbano marginadas de enorme carencia. Le va a seguir en sexto lugar el estado de Michoacán, con prácticamente 55% de su población en condiciones de pobreza, nuevamente un estado que hace frontera con el estado de Guerrero, y le va a seguir Tlaxcala, que está enclavado aquí, justamente en el centro del país, Tabasco, nuevamente en el sur-sureste, está de este lado, el estado de Hidalgo, que está aquí en el centro del país, frontera con el estado de Querétaro, con el estado de México y un pedazo con el estado de Puebla, y el estado de Morelos con prácticamente la mitad de su población en condiciones de pobreza. Son datos del 2016, que es la última fecha en que se tiene medición
de la pobreza. Hay que recordar que la medición es bienal, es decir, se lleva a cabo cada 2 años con base, insisto, en la información que da el INEGI, y que en la próxima medición del 2018 habremos de ver si estos porcentajes lograron modificarse, permanecen o incluso si hay un cambio en el orden. No debemos olvidar la magnitud, estamos hablando de millones de personas que en cada una de estas entidades viven en estas condiciones y que prácticamente en estos estados se concentran 2 de cada 3 personas que viven en pobreza en el país. Contrasta severamente el estado de Chiapas con el estado, por ejemplo, de Nuevo León o con la Ciudad de México en el centro del país, donde el porcentaje de pobreza apenas llega alrededor del 25%. Estamos, insisto, hablando de enormes océanos de desigualdad y, como lo diría en alguna ocasión José Woldenberg, estamos hablando de que la desigualdad y la pobreza constituyen las verdaderas fallas geológicas del territorio nacional. Estamos ante una realidad que debe transformarse, que implica un cambio en el modelo de desarrollo, que implica un cambio en el ingreso de las personas. Debemos recordar que el salario mínimo no se ha recuperado en los últimos 25 años. Debemos recordar que México ha tenido un crecimiento mediocre de su economía, promedio prácticamente de 2% anual, cuando el país requeriría al menos crecer al 5% del PIB cada año y generar 1.300.000 empleos prácticamente cada año con acceso a la seguridad social, pero también pagando salarios que permitan a las personas acceder a una canasta alimentaria. De eso es de lo que se trata, de garantizar el derecho a no ser pobre y de garantizar el derecho al mínimo vital, tal y como lo ha interpretado la Corte en nuestro país. Mil gracias por su atención y nos vemos en un capítulo más de esta serie. Gracias.